Bienvenidos al programa Ocitran Comunica Más. Soy Rosario Basalar y los acompañaré en este espacio donde informaremos acerca de las infraestructuras de transporte que supervisa el Ocitran, como son las carreteras, puertos, aeropuertos, ferrovías y la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Damos inicio a este programa con los titulares de las noticias de la semana. Ocitran atendió a cerca de 4.000 usuarios en el primer trimestre del año. Miembros del Consejo de Usuarios del Ocitran son informados de la situación de las infraestructuras. En la entrevista de hoy trataremos de las concesiones de las infraestructuras. ¿Qué sucede cuando se incumple un contrato de concesión? Conoceremos de los terminales portuarios en el norte del país y su importancia en el desarrollo económico. Está con nosotros el doctor Humberto Cheput, gerente de asesoría jurídica del Ocitran, para hablarnos sobre los contratos de concesión. Bienvenido al programa, doctor Cheput. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Queremos preguntarle acerca de los contratos. Ocitran supervisa 32 concesiones de transporte de uso público. ¿Qué pasa si en el tiempo este contrato podría ser modificado? Sí, por supuesto, los contratos son obras humanas y como tal son perfectibles, pueden ser mejorados. Siempre, bueno, digamos, la finalidad es que estos contratos beneficien a la ciudadanía, beneficien a la población, beneficien a los usuarios. La ley que regula las APPs tiene dentro de sus alcances normas que permiten que estos contratos puedan ser modificados por acuerdos de parte. Y estos acuerdos de partes tienen que ser elevados a la categoría de adendas para que estos contratos se modifiquen. Hay un procedimiento que la misma norma establece, pero de lo que hay que cuidar es que no se altere, no se rompa el equilibrio económico-financiero y las condiciones de competencia que estuvieron, digamos, determinadas en los procesos de promoción, no alterar la asignación de riesgos y la naturaleza del proyecto. Esos son aspectos que tienen que cuidarse dentro de, digamos, estos procedimientos que sí permiten la modificación de los contratos siempre que sea, digamos, también pues que traigan beneficios para los usuarios, para la población. ¿Y qué pasa si hay incumplimiento de este contrato por alguna de las partes? Bueno, los incumplimientos pueden ser tanto de el concesionario como del concedente. Muchas veces hemos visto que podrían haber situaciones donde el concesionario no llegaba a cumplir las obligaciones que estaban establecidas en los contratos o en la normativa. Y para ambos casos existe la posibilidad de que se apliquen sanciones administrativas cuando no tiene naturaleza contractual este incumplimiento, o penalidades cuando el incumplimiento sí tiene naturaleza contractual. También el concedente podría, digamos, incumplir algún tipo de obligaciones. Hemos visto casos, por ejemplo, donde el Estado no ha podido cumplir oportunamente, por ejemplo, con la entrega de terrenos para la construcción de infraestructuras, y eso ha retrasado y complicado la ejecución de determinados proyectos. Entonces, en estos casos, si bien, digamos, no hay un mecanismo directo para digamos, hacer que esto se materialice, sí, digamos, Ocitran ha tenido la posibilidad de invocar al concedente, hacerle ver la situación y invocarlo a que se agilicen estos temas para que haya una situación de cumplimiento y facilitar que los proyectos también se realicen, no se desarrollen finalmente. ¿Y cuáles son las consecuencias que puede acarrear, digamos, un arbitraje que esté en contra del erario público? Bueno, definitivamente el incumplimiento de los contratos genera afectaciones a los servicios de los ciudadanos, de los usuarios. Los usuarios al final
o no van a recibir oportunamente una infraestructura que estaban esperando, o no van a gozar de los niveles de servicio que esa infraestructura debería tener. Siempre eso es una afectación. Y claro, el incumplimiento del Estado puede llevar a que, digamos, el concesionario nos haga una demanda internacional en tribunales internacionales o tribunales arbitrales internacionales, donde se pueden imponer sanciones que al final van a ser pagadas por todos los peruanos, porque si hay una sanción económica que se tiene que pagar y la tiene que pagar el Estado, pues obviamente todos los ciudadanos vamos a ser, digamos, de alguna manera los pagantes de esa situación o de ese incumplimiento. Entonces son temas que tienen que verse también en esa perspectiva, ¿no? Digamos, las dificultades o los problemas que podría traer una situación de incumplimiento vista también como el pago de obligaciones económicas a cargo del Estado, ¿no? Que afecta a todos los peruanos. Muchas gracias, doctor Cheput, por esta información y esperemos que siempre el diálogo prevalezca entre las partes para llegar a un buen puerto, como se dice. Muchas gracias por la oportunidad y sí, en efecto, eso es muy importante, ¿no? Que el diálogo sea un vehículo de solución de problemas y de situaciones de incumplimiento que pueden afectar a todos, ¿no? Muchas gracias. OCITRAN continúa su labor de acercamiento a los usuarios de manera presencial y virtual. Veamos la nota preparada. Durante el primer trimestre del año, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, OCITRAN, atendió de manera efectiva y oportuna a 3.839 usuarios de las infraestructuras de transporte concesionadas, en su sede principal, Centro de Orientación de Lima y Callao, y oficinas desconcentradas de Arequipa, Cusco y Loreto, a través de canales virtuales y atención presencial. Del total de atenciones, se brindó orientación a 2.281 usuarios de manera presencial y virtual. Se capacitó a 995 en su sede principal, oficinas desconcentradas y los centros de orientación, y se informó a 563 ciudadanos durante la participación en ferias. El organismo regulador tiene como objetivo orientar, capacitar y mantener informados a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes como usuarios de las infraestructuras, entre otros temas de su competencia. Del total de orientaciones brindadas en las diferentes sedes institucionales, el Centro de Orientación en la línea 1 registró 684 atenciones, seguida la Oficina Desconcentrada de Arequipa, que alcanzó 562. La Oficina Desconcentrada Loreto atendió 369 y la Oficina Desconcentrada Cusco con 348. Como parte de su labor de educar a los usuarios, se capacitó a 995 ciudadanos mediante 62 charlas en la modalidad virtual y presencial sobre derechos del consumidor, derechos y deberes de los usuarios de las infraestructuras de transporte de uso público, procedimiento de reclamos y denuncias, rol y funciones del OCITRAN, entre otros temas. Esta labor de acercamiento a los usuarios se lleva a cabo también a través de las oficinas desconcentradas. Nos vamos a la ciudad imperial, donde Javier Castro, jefe de la oficina desconcentrada del Cusco, nos tiene un informe. Gracias, Rosario. En la oficina desconcentrada del OCITRAN en Cusco, seguimos atendiendo las consultas de los usuarios de forma presencial, en nuestra sede ubicada en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. Al respecto, te comento que durante el presente año ya hemos atendido 455 consultas de usuarios a través de nuestros canales de atención habilitados, tanto presencial como telefónico y virtual. Los temas más consultados por los usuarios se encuentran relacionados con el rol y las funciones del OCITRAN, así como sobre los derechos que tienen al hacer uso de las infraestructuras de transporte de uso público. Asimismo, hemos continuado desarrollando charlas informativas de manera virtual, habiendo realizado en lo que va del año 14 charlas virtuales dirigidas al público en general y entidades públicas, capacitando a más de 170 usuarios. Los temas expuestos estuvieron referidos a rol y funciones del OCITRAN, procedimiento de reclamos y denuncia, entre otros.
Finalmente, le reiteramos a la audiencia que nos encontramos en el aeropuerto de Cusco, con la finalidad de estar más cerca de los usuarios de esta infraestructura aeroportuaria para atender sus consultas y brindarles una información oportuna. Por ello los invitamos a visitarnos. Nos encontramos en el mezanín del terminal de pasajeros, en el segundo piso al costado de las escaleras eléctricas. Los atenderemos de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. También pueden contactarnos al móvil 963-745983 o a través del correo cusco@ocitran.gov.pe. Para Ocitran Comunica Más, informó Javier Castro Cuba, jefe de la oficina desconcentrada del Ocitran en Cusco. Los consejos de usuario son un mecanismo por el cual sus miembros pueden recibir y presentar al Ocitran las consultas de los usuarios y proponer líneas de acción para mejorar la calidad de los servicios en las infraestructuras de transporte que supervisa el Ocitran. Esta semana se llevaron a cabo 2 consejos de usuarios. Aquí el informe. Esta semana, el organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público, Ocitran, se reunió con miembros del Consejo Regional de Usuarios de Loreto San Martín y del Consejo de Usuarios de Aeropuertos de Alcance Nacional, como parte de las sesiones que suele organizar periódicamente para brindarles información acerca de la situación de las infraestructuras de transporte, así como para recoger sus principales preocupaciones. De acuerdo con la agenda de la sesión virtual número 32 del Consejo Regional de Usuarios de Loreto San Martín, se informó a sus representantes el estado de los expedientes técnicos sobre las obras accesorias en la carretera Irsa Norte. Representantes de la concesionaria indicaron que el puente Naranjillo y Aguas Claras tiene aprobada su propuesta técnica económica. En el kilómetro 17, sector 1, la propuesta técnica económica se encuentra en evaluación, y la variante Cerradero cuenta con opinión favorable del Ocitran sobre la necesidad de intervenir el sector afectado por el sismo ocurrido en noviembre en la región Amazonas. Asimismo, durante la sesión extraordinaria del Consejo de Usuarios de Aeropuertos, se informó a solicitud de sus miembros los alcances del resultado de la subasta pública para brindar el servicio de rampa en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La exposición estuvo a cargo de representantes de la Gerencia de Supervisión y Fiscalización y de Asesoría Jurídica del Ocitran. Parte del desarrollo económico de un país se da a través del intercambio comercial con otras economías. Uno de los escenarios más importantes de este intercambio son los puertos. Conozcamos más al respecto. El sistema portuario nacional cumple un importante rol en la competitividad del comercio exterior. Se estima que el 95% del comercio internacional peruano se realiza por vía marítima, lo que pone en evidencia la importancia de dicho sector como pieza fundamental en el crecimiento del país. En el 2021, las exportaciones peruanas alcanzaron un récord de más de 56.000 millones de dólares y se estima que en el 2022 superarían los 64.000 millones de dólares. Ocitran supervisa 8 terminales portuarios. 2 de ellos se encuentran en la costa norte del país: el terminal portuario de Paita, en Piura, y el terminal portuario multipropósito de Salaberry, en La Libertad, que permiten llevar nuestros productos al mundo. En el puerto de Paita, los principales productos exportados van desde enlatados y pescado congelado, harina de pescado, frutas, camarones, hasta roca fosfórica y algodón, mientras que las importaciones son de carga general, incluyendo contenedores y vehículos, fertilizantes, granos y aceite vegetal a granel. Por su parte, el terminal portuario multipropósito de Salaberry se caracteriza por el movimiento de grandes volúmenes de carga a granel como soya, maíz, trigo, azúcar, fertilizantes y también graneles líquidos como el alcohol. Además, se embarcan minerales de exportación como el carbón antracita y el concentrado de cobre. Hay que resaltar la importancia que tiene la actividad portuaria para el crecimiento económico y comercial del país,
Por ello, los puertos deben renovarse constantemente para estar a la vanguardia y poder dar una atención de manera eficaz y eficiente. De esta manera, llegamos al final del programa. Les agradecemos su preferencia y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como OCITRAN Perú. Dale like y comparte el programa. Los esperamos en la próxima edición con más información de las infraestructuras de transporte. Los acompañó Rosario Basalar y gracias por su atención.